Bienvenidos, hermanos. Una vez más, el Señor nos permite poder compartir su palabra. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver el libro de Filemón en el capítulo 1, del verso 15 al 17. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. En el año 2011, un conocido periódico holandés relataba con mucho asombro cómo un joven de 28 años, quien prácticamente se encontraba viviendo en la calle de Ámsterdam, pasó a ser el dueño de diversas propiedades en la ciudad. Y esto fue posible porque el joven descubrió que su padre biológico, a quien nunca había conocido, había fallecido, dejándolo como el único heredero de una gran fortuna. Es así como este joven pasó en un instante de no tener un lugar en donde vivir a tener muchas riquezas. Y quizás piensas que esta es una historia única e irrepetible. Casi parece sacada de un cuento. Pero si tú y yo pensamos más detenidamente, encontraremos que en realidad esto sucede más a menudo de lo que se cree. Una pregunta, ¿no es esto lo que sucede en cada creyente? ¿Por qué? Porque el creyente pasa de un estado de muerte espiritual a ser heredero de un reino inconmovible, del reino de Dios. Y esto es mucho mejor que lo que le sucedió al joven holandés. La salvación es una historia única, increíble y milagrosa. Y esta salvación ha sucedido en nuestras vidas. Un día tú estabas muertos en delitos y pecados. Un día yo también estaba muerta en mis delitos y mis pecados. Y esto lo dice la Biblia en Efesios, capítulo 2, el verso 1. Y sin Cristo estaba sin esperanza, totalmente desprovisto. No era más que un mendigo espiritual. Estábamos condenados a un terrible destino eterno, que era el infierno. Y un día era enemiga de Dios, éramos enemigos de Dios, pero al día siguiente tú y yo tenemos ese libre acceso al Padre, sentándonos a su mesa, habiéndonos sido elevados a la categoría de hijos, porque eso es lo que dice la Biblia. Somos hijos de Dios cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, gozamos de una vida abundante y eterna. ¿Cómo es Dios para con nosotros? Ahora, este es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios, porque como éramos antes, éramos pecadores, todo lo que podíamos haber hecho, estábamos enemistados con Dios, estábamos separados de Dios, pero cuando tienes tu encuentro con el Señor, ¿cómo cambia? Somos llamados hijos de Dios y ahora somos su heredero. Y este es el milagro que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. Solo Dios nos puede dar esa vida abundante y eterna para que nosotros podamos disfrutarlo. Él nos ha salvado, abriendo un camino para un destino glorioso junto a Dios, haciéndote, ¿qué? Heredero de su reino eterno. ¿Lo crees? Somos herederos del reino de Dios. Ahora, en Él tenemos garantizado un lugar en la casa del Padre, el cielo. Un cuerpo glorificado, sin padecimiento, y la promesa de que toda lágrima será enjugada. Ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento.
porque nuestro cuerpo será glorificado, transformado. Y esa es nuestra esperanza para nosotros como cristianos. Y este contraste se resalta de una forma particular en la carta de Pablo a Filemón. Cuando Onésimo, por la absoluta gracia de Dios, pasa de ser un esclavo fugitivo a ser un valioso y estimado hermano en la fe. Filemón era un creyente reconocido por su amor sacrificial hacia otros. Y esto lo vemos en Filemón, el capítulo 1, el verso 7. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ese era Filemón, reconocido como un creyente por su amor sacrificial hacia otros. Y de hecho, la iglesia de Colosas se reunía en su casa, en donde Onésimo, después de haber servido como esclavo, él había traicionado a su amo y había huido, y muy probablemente robado y ofendiendo no solamente a Filemón, sino a la iglesia que se reunía en aquel lugar. Ahora, en la providencia de Dios, Onésimo conoce a Pablo y por medio de él escucha el Evangelio de la gracia salvadora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Posteriormente, Pablo le envía a Colosas de regreso ante Filemón. Onésimo se presenta ante Filemón y ante todos aquellos a los que había ofendido anteriormente. Pero ahora hay una gran diferencia, puesto que Onésimo ya no debe ser visto como un fugitivo y alguien indigno de confianza. En palabras del apóstol, debían verlo ya no como esclavo, sino más bien, dice, como más que esclavo, como hermano amado. El verso 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente dice para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. A pesar de lo que había hecho Onésimo, en el momento en que Dios, en su infinita gracia, salvó a este atribulado hombre, su vida cambió radicalmente. Pablo lo amaba, lo animaba a la iglesia de Colosas a hacer lo mismo. Entonces vemos que Onésimo había pasado de ser un hombre a quien nadie le daría ninguna responsabilidad a ser entrañable hermano a quien Pablo trata con profundo amor. Porque hemos leído los versos, el 17, dice el verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbelo, dice, como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, Pablo dice, ponlo a mi cuenta. El verso 20, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El nombre Onésimo significa útil y en su escape había demostrado ser todo lo opuesto, pero ahora es considerado como un hermano muy útil. Mira el verso 11. Él cuando en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo pasó de la situación más lamentable a la posición más elevada a que un hombre podía aspirar. Dice, pasó de ser de esclavo y prófugo a ser heredero del reino y embajador de Cristo. Pablo solicita que este hombre no sea tratado como un traidor, ni siquiera que sea tratado como antes de salir de la casa, sino que reciba una estima a mucho más elevada. Miren lo que dice el verso 12. El cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Eso es lo que le pide Pablo a Filemón por Onésimo. Vemos que la base de Pablo para dicha solicitud es que si bien Onésimo había destruido la relación que había tenido con Filemón, o sea, Onésimo y Filemón,
Ahora este hombre, Filemón tenía que, a este hombre que había nacido de nuevo tenía que recibirlo, como si fuera el mismo apóstol. Ahora, el hombre que se fugó de Colosas con rumbo a Roma no era aquel que había vuelto. El poder transformador del Evangelio lo había alcanzado a Onésimo y ahora era un nuevo hombre con nuevos aspectos y nuevos deseos. Había pasado de muerte a vida espiritual y por eso debía ser tratado como un coheredero de la salvación comprada por Cristo. Dios es fiel y tenemos que meditar en las promesas eternas que tú y yo hemos recibido por parte del Señor. Y eso debe fortalecer nuestra fe y comprender que esas promesas son seguras debido a que Dios es fiel. Y esto debe traer ánimo a nuestra vida. Debemos escudriñar la palabra con constancia y firmeza del carácter de Dios. Y debe llenar nuestra vida de profunda certeza, estando seguro que aquel a quien Dios ha ofrecido salvación no podrá ser jamás separado del amor infinito de Dios. El que es suyo recibirá todas aquellas promesas que Dios ha determinado para los que le aman. Recuerda tu herencia en Cristo a diario. Que esta verdad te fortalezca y te brinde valor y confianza para enfrentar el breve sufrimiento que estás experimentando o que vamos a experimentar tarde o temprano en medio de esta vida. Sabiendo que la vida es neblina, la vida es pasajera. Y no hay milagro más grande y glorioso que el corazón de un pecador transformado. Está completo en Jesús, está seguro en Él, que Él va a cumplir su propósito soberano en tu vida y por ello debemos confiar en nuestro Dios fiel. Tengamos que recibir a aquella persona que Dios ha transformado. Como decía Pablo a Filemón, trátalo con amor, con misericordia. Y que de esta manera Dios nos ayude, hermano, a amar a las personas como Cristo los ama, como Cristo los ha salvado. Que Dios nos dé su gracia para amar a toda persona, porque Dios lo ha transformado. Que Dios nos ayude en este tiempo, hermano. Que Dios le bendiga. Bendiciones.